¿Y si en el arsenal aliado hubiera una arma tan extraña que los soldados la apodaron el cubo de basura volador? Un cañón que hacía que la tripulación arriesgara la vida, no al disparar, sino al recargarlo. Una máquina creada no para duelos con tigres, sino para arrasar a quemarropa, casi a bocarrajo, fortalezas de hormigón inexpugnables donde se escondían ametralladores enemigos. Esta no es la historia de blindaje brillante o alta velocidad. Es la historia de la fría y calculada locura de ingenieros militares que, tras uno de los fracasos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, resolvieron un problema que parecía imposible. Tomaron un tanque pesado y lento, le montaron un mortero gigante que disparaba a la risible distancia de 90 metros y crearon la pesadilla de cualquier fortificación. En este video descubrirás cómo un fracaso que costó miles de vidas dio a luz al arma de asalto más insólita de los aliados. ¿Por qué la tripulación tenía que asomarse literalmente por la escotilla bajo el fuego enemigo para cargar su propio cañón? Cómo este cubo de basura con orugas no solo aplastaba búnkeres, sino que con una sola explosión cercana logró detener a un temible pantera. Y por qué el mando de uno de los ejércitos, al rechazar estas máquinas, condenó a sus soldados al infierno en una playa con el nombre en clave Omaha. No es solo un relato de acero y pólvora, es la historia del precio de un solo disparo que lo cambiaba todo. Quédate hasta el final. Los detalles más impactantes y episodios legendarios te esperan al concluir. Agosto de 1942. La costa del pueblo francés de Dieppe, bañada por las frías aguas del Canal de la Mancha, iba a ser el campo de pruebas para el futuro desembarco en Europa. Sin embargo, la operación, concebida como un reconocimiento en fuerza a gran escala y un ensayo táctico, se convirtió rápidamente en una de las páginas más trágicas para las tropas aliadas. Unos 6.000 soldados, en su mayoría voluntarios canadienses, desembarcaron en playas de Guijarros con apoyo aéreo y blindado. El mando esperaba probar la solidez de las defensas alemanas y trabajar la coordinación, pero la realidad superó las peores expectativas. En lugar de puestos avanzados débiles, los aliados se encontraron con un sistema de defensa en profundidad minuciosamente planificado, que luego sería conocido como el Muro Atlántico. La costa era una verdadera región fortificada. Numerosos búnkeres de hormigón con techos capaces de resistir un impacto directo de bomba, nidos de ametralladoras para crear fuego cruzado, posiciones de artillería ocultas en los acalifados. Todo formaba una trampa mortal. Las dotaciones alemanas, atrincheradas en sus refugios de hormigón armado, recibieron al desembarco con una cortina de fuego organizada que barría todo signo de vida de la estrecha franja de playa. La táctica estándar de avance, perfeccionada en campañas anteriores, fracasó por completo aquí. La infantería, atrapada a campo abierto bajo el fuego letal de ametralladoras y artillería, quedó clavada al suelo, incapaz siquiera de levantar la cabeza, ni mucho menos de avanzar. Algunos valientes intentaron arrastrarse hasta las tromeras, pero los alcanzaban las ráfagas. Los grupos de asalto de saperos, encargados de la crucial tarea de volar las fortificaciones, sufrieron pérdidas catastróficas. Morían por decenas sin siquiera acercarse a una distancia desde la que lanzar una granada. La misma idea, llevar explosivos a pie, bajo el fuego, hasta los muros de un búnker, resultó ser una utopía. A los blindados no les fue mejor. Los tanques de apoyo, que debían silenciar los puntos de fuego, se atascaron en la profunda grava de la playa. Sus ortegas patinaban, los vehículos perdían tracción y se convertían en blancos inmóviles y perfectos para los cañones antitanque alemanes que ya tenían previamente ajustado el fuego en todo el sector. El blindaje no servía de nada. Los tanques fueron put out of action, uno tras otro, alcanzados por disparos precisos. Al final de aquel día sangriento, los aliados, sin lograr ninguno de sus objetivos, se vieron forzados a retirarse, con más de 3.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. La operación fue un fracaso absoluto.
Pero en la guerra, incluso la derrota más aplastante puede ser una fuente de experiencia invaluable. El desastre de Dieppe fue una lección dura pero clara. Para los estrategas e ingenieros militares quedó definitivamente claro que al ejército de la futura invasión no le harían falta simplemente más tanques o soldados, sino un arma radicalmente nueva. La infantería convencional era impotente contra el hormigón y el acero, y los tanques clásicos, creados para luchar entre sí o apoyar avances en terreno abierto, no podían asaltar eficazmente poderosas fortificaciones permanentes. Se necesitaba una máquina de un tipo completamente distinto. Se formuló una tarea clara y extremadamente difícil: crear un vehículo blindado capaz de acercarse solo, bajo fuego intenso, a un búnker enemigo, aguantar el disparo desde sus troneras y con un solo golpe preciso y de potencia increíble, destruir garantizadamente la fortificación junto con su guarnición. No debía ser solo un tanque, sino una herramienta de asalto especializada, un abrelatas para abrir la inexoponable fortaleza del Muro Atlántico. El fracaso de Dieppe puso en marcha un programa secreto cuyo objetivo era crear tal arma, y el primer paso fue buscar la base adecuada para el futuro monstruo de la ingeniería. Una vez comprendida la necesidad de una nueva herramienta de asalto, los ingenieros militares se enfrentaron a una difícil elección: sobre la base de qué tanque crearla. Los requisitos eran contradictorios y exigentes. La máquina debía combinar un blindaje casi invulnerable para el combate cercano, una movilidad excepcional en el terreno más complicado, espacio para un armamento no estándar y equipo adicional, y potencial para modernizarse. Tras un análisis minucioso, la mirada de los expertos se posó en el tanque pesado de infantería Churchill Mk3. Esta elección, hecha en las oficinas de diseño británicas y canadienses, no solo fue acertada, sino que vino dictada por una combinación única de características que hacían del Churchill el candidato ideal para una transformación radical. El primero y más poderoso argumento a su favor era su fenomenal protección para su categoría. El concepto de tanque de infantería suponía que avanzaría al mismo ritmo que las tropas, recibiendo el grueso del fuego defensivo. El blindaje frontal del Churchill en su tercera modificación, compuesto por planchas laminadas de hasta 102 milímetros de grosor, era una barrera prácticamente infranqueable para los cañones antitanque estándar del ejército alemán de 37 milímetros y 50 milímetros a la mayoría de las distancias de combate. Para una máquina cuya táctica era un avance lento e inexorable directamente hacia un nido de ametralladoras bajo fuego cruzado, esa capacidad de supervivencia no solo era una ventaja, sino una condición para sobrevivir. La tripulación debía sentirse dentro de una fortaleza blindada, capaz de llevarlos hasta el mismísimo objetivo. Pero sin embargo, un blindaje potente también significa un gran peso, que podía ser una maldición en terreno plano o quebrado. Y aquí surgió la segunda ventaja clave. El Churchill, su inusualmente largo casco rodeado por orugas que cubrían casi toda la altura del costado, y su complejo sistema de suspensión con ballestas individuales, le proporcionaban una movilidad excepcional. La máquina podía superar con seguridad profundos cráteres de obuses y bombas, terraplenes escarpados, zanjas y montones de escombros que habrían sido una trampa segura para tanques con una base más corta y una suspensión menos resistente. Esta cualidad era indispensable para operar en una costa previamente bombardeada, con sus obstáculos naturales y artificiales. Además, dentro del espacioso blindado casco del Churchill había un importante margen de espacio. Esto permitía no solo montar el nuevo armamento de gran tamaño, sino también aumentar la tripulación, añadiendo un zapador especialista y prever espacio para equipo de ingeniería y munición adicional. Pero quizás la cualidad más profética del Churchill, la que determinó su destino, fue la modularidad incorporada desde el proyecto. Los diseñadores británicos vieron este tanque desde el principio, no como una unidad de combate estática, sino como una plataforma blindada multipropósito.
Su diseño permitía desde el principio el desmontaje rápido de la torreta con el cañón estándar y la instalación en su lugar de todo tipo de equipo especializado, desde los masivos rastreadores de minas de cadena crab o cangrejos y puentes plegables, hasta cuchillas de bulldozer y grandes haces de ramas, fascines. Esta flexibilidad innata abría perspectivas fascinantes a los creadores del vehículo de asalto. Quedó claro que no estaban creando solo un tanque con un cañón potente, sino un combinado de ingeniería universal, capaz de realizar en el campo de batalla un espectro completo de tareas: derribar muros, tender pasarelas, despejar escombros y abrir pasillos en campos de minas. Así, el Churchill Mk3 se presentó no solo como un chasis adecuado, sino como un fundamento conceptual listo. Ofrecía protección, robustez, espacio y, lo más importante, una filosofía de transformación. Sobre esta base se podían construir audaces soluciones ingenieriles. El concepto empezaba a convertirse de una idea abstracta en unas especificaciones técnicas. Había que crear un vehículo blindado de los ingenieros reales, Armored Vehicle Royal Engineers, y cuyo armamento principal sería un arma de un poder destructivo sin precedentes. Solo quedaba decidir cómo sería exactamente. La búsqueda llevó a los diseñadores a una solución que a primera vista parecía un regreso a la época de los morteros de ánima lisa. Sin embargo, equipar al futuro monstruo de ingeniería con un cañón ordinario, aunque fuera de gran calibre, era claramente insuficiente. Los cañones de tanque estándar, creados para luchar contra blindado, no servían para trabajar con el hormigón armado. Un proyectil perforante, con su enorme presión concentrada en un área pequeña, a menudo simplemente atravesaba la pared del búnker, dejando un agujero de entrada y otro de salida, pero causando daños mínimos a los defensores dentro. Los proyectiles de alto poder explosivo eran más efectivos, causando destrucción por la onda expansiva, pero incluso su potencia, dispersa en un área relativamente grande, a menudo no era suficiente contra fortificaciones de 1,5 metros o 2 metros de espesor. Se necesitaba algo que no perforara, sino que derrumbara, aplastara y reventara desde dentro toda la estructura. La solución a la que llegaron los armeros británicos pudo parecerles a muchos contemporáneos un paso atrás o una curiosidad técnica. Propusieron renunciar a las altas velocidades y a la trayectoria tensa, recurriendo a un principio que a primera vista parecía arcaico, el del mortero de asedio. Así nació el arma oficialmente conocida como petardo, petard, un mortero gigante de ánima lisa de 290 milímetros, diseñado para montarse en un tanque. Su calibre era mayor que el de muchos cañones navales de la época. El diseño era deliberadamente simple, un cañón corto y liso, con solo unas pocas protuberancias interiores que le daban al proyectil un giro mínimo para estabilizarlo. Esa simplicidad era la clave de su fiabilidad y le permitía soportar la colosal carga del disparo. Pero el verdadero corazón del sistema fue su munición única, que al instante recibió de los tanquistas el acertado apodo de cubo de basura volando, Flying Dustbin. El proyectil realmente se parecía a un cubo de basura boca abajo, un cilindro corto y macizo de acero con una larga espiga. Su apariencia ordinaria ocultaba un poder monstruoso. En su cuerpo de acero iban unos 12 kilogramos de explosivo muy potente, normalmente amatol, y la masa total del proyectil alcanzaba los 18 kilogramos, un peso impensable para un disparo de tanque clásico. El principio de funcionamiento de este dúo era genialmente simple y brutalmente efectivo. Al disparar, la carga propulsora expulsaba el cubo del corto cañón a una velocidad inicial relativamente baja. El proyectil viajaba en una trayectoria alta y arqueada, dando tumbos en el aire, y se estrellaba contra el objetivo con toda su masa de 40 libras. No perforaba el blindaje o el hormigón en el sentido clásico, golpeaba como un mazo gigante. Al impactar, actuaba el detonador y la masa principal del explosivo detonaba sobre o dentro del obstáculo. El efecto era devastador,
Incluso si la pared de hormigón no se perforaba completamente, la enorme energía del golpe y la onda expansiva dirigida hacia adentro causaban la destrucción instantánea de la estructura, generaban fragmentos mortales de hormigón y garantizaban la eliminación de todo lo que hubiera en el interior. Un solo disparo preciso convertía un nido de ametralladoras alemanas estándar en un montón de escombros. Ahora, teniendo en sus manos la plataforma ideal y el arma adecuada para ella, a los diseñadores les quedaba realizar un milagro de ingenio, unirlos en una máquina operativa, no simplemente en un banco de pruebas móvil. Unir el masivo mortero de 290 milímetros con la torreta del Churchill fue una tarea de ingeniería complejísima, que requería ingenio y sentido práctico. Los diseñadores optaron por una intervención mínima en la estructura base del tanque, para simplificar y acelerar la producción. El mortero petardo se montó en la mascarilla estándar para el cañón, en el lugar del cañón de 6 libras original. El cañón corto y grueso apenas sobresalía de la torreta, dando al tanque una silueta única, casi caricaturesca, pero temible. Sin embargo, el espacio interior del compartimento de combate tuvo que ser completamente replanteado. Los gigantescos cubos de basura voladores no cabían en los estantes estándar. Los ingenieros desarrollaron un nuevo sistema de almacenaje. Unos 26 proyectiles se colocaban en soportes especiales a lo largo de las paredes del compartimento. Era muchísimo menos que la munición habitual, pero con el poder destructivo de cada proyectil, consideraron que más era innecesario. La tripulación también aumentó y cambió. A los 5 estándar, comandante, artillero, cargador, conductor y su asistente, se sumó un 6º hombre, un zapador del Cuerpo de Ingenieros Reales. Su presencia no era casual, reflejaba la esencia misma de la máquina. Este especialista era responsable no solo del trabajo con el mortero, sino de todo el equipo de ingeniería del tanque. Sus obligaciones incluían, si era necesario, salir de la protección blindada para colocar cargas explosivas en obstáculos particularmente difíciles, hacer reconocimientos o despeciar el camino. Una tripulación así convertía al tanque en una unidad autónoma de asalto e ingeniería. La propia abreviatura en el nombre, AVRE, revelaba la filosofía de uso de este híbrido. Significaba Armored Vehicle Royal Engineers, es decir, vehículo blindado de los ingenieros reales. No era un tanque en el sentido clásico, sino precisamente un puesto de ingeniería móvil encerrado en blindaje. Su tarea no eran los duelos con blindados enemigos, sino resolver problemas tácticos bajo fuego, destruir fortificaciones, despejar escombros, superar zanjas. El Churchill AVRE se convirtió en una llave maestra creada para una cerradura concreta, la defensa inexpugnable del muro atlántico. Pero incluso la llave más perfecta es inútil si es imposible o mortalmente peligroso girarla en la cerradura. Antes de que las máquinas entraran en combate, había que asumir y aceptar su característica principal y más aterradora, la táctica extrema de uso que dictaban las capacidades de su arma milagrosa. El poder del petardo tenía su precio, alto y muy concreto, que determinaba radicalmente toda la táctica del AVER. La principal y más severa limitación era su ridículo alcance efectivo de disparo. El cubo de basura volador, lanzado del cañón corto, volaba solo 70 a 90 metros antes de perder energía y caer. Esto significaba que para alcanzar un objetivo, el tanque tenía que acercarse al búnker enemigo prácticamente a bocajarro, a distancia de tiro de pistola. A esa distancia, la máquina y su tripulación quedaban expuestas a todo el arsenal defensivo, desde cañones antitanque y ametralladoras de gran calibre en las troneras, hasta soldados de infantería con lanzagranadas y granadas antitanque. Cualquier impacto a corta distancia podía ser fatal, y las tripulaciones eran muy conscientes de ello. Pero incluso tras acercarse con éxito y hacer el disparo, la tripulación se enfrentaba a otro procedimiento mortalmente peligroso: la recarga. Este proceso contradecía tanto todos los cánones del combate blindado que parecía una locura. Para cargar, se giraba la torreta hasta que el cañón quedaba sobre la escotilla del asistente del conductor. Luego, con un mecanismo especial, el cañón del mortero se quebraba, se abría,
inclinándose hacia arriba, como una escopeta de caza. Después, el cargador, que era el asistente del conductor o el zapador, tenía que abrir la escotilla superior, asomarse de cintura hacia arriba e introducir manualmente el proyectil de 18 kilogramos en la recámara. Todo este tiempo, su cabeza, hombros y brazos quedaban fuera de la protección del blindaje, convirtiéndose en un blanco perfecto. Las tripulaciones veteranas practicaban esta maniobra hasta el automatismo, intentando hacerlo en unos segundos, pero en combate real, bajo el silbido de las balas y las explosiones, mantener la calma era increíblemente difícil. Conscientes de estas condiciones extremas, el mando prestó especial atención al entrenamiento. Las máquinas y sus tripulaciones se agruparon en una formación especial, la 79 División Acorazada, al mando del mayor general Percy Hobart. Este hombre, apodado Hobart's Funnies, los curiosos de Hobart, por su colección de vehículos no estándar, desarrolló personalmente las tácticas para su uso. Las tripulaciones del AVER pasaron por un entrenamiento intensivo en campos de prueba especiales, donde se recrearon las fortificaciones del Muro Atlántico. Perfeccionaban su coordinación al milímetro y al segundo, el acercamiento bajo fuego, un solo disparo preciso, la recarga relámpago y la coordinación con la infantería de apoyo y otros vehículos especializados, como los lanzallamas Churchill Crocodile. Se les preparaba no para un duelo de tanques, sino para desempeñar el papel de un ariete blindado que debía ser el primero en estrellarse contra las defensas enemigas y abrir una brecha a cualquier precio. Y la hora de usar esta herramienta arriesgada, pero la única posible, llegó al amanecer del 6 de junio de 1944. El 6 de junio de 1944, en la gris penumbra del amanecer sobre el Canal de la Mancha, entre miles de lanchas de desembarco que se acercaban a las costas de Normandía, iban también transportes con los Churchill AVRE. Unos 180 de estos vehículos bajos y de cañón corto debían ser la punta de lanza en las playas británicas y canadienses Gold, Juno y Sword. Cuando cayeron las rampas de los barcos, los monstruos de acero salieron directamente a las rompientes, arriesgándose a atascarse en la arena o a calarse en el agua helada. Las ametralladoras alemanas ya surcaban el agua con hilos de plomo, y los obuses levantaban surtidores alrededor de las siluetas que avanzaban lentamente hacia la orilla. Cada segundo a campo abierto valía una vida, y las tripulaciones empujaban sus máquinas de 40 toneladas hacia adelante, hacia la primera línea de fortificaciones de hormigón. Al llegar a la línea de agua, los Churchill se pusieron a trabajar de inmediato. Los cubos de basura voladores partían uno tras otro en su vuelo bajo pero mortal. El efecto fue asombroso. Los búnkeres que resistieron el bombardeo aéreo preliminar y el fuego de los acorazados ahora estallaban desde dentro por un solo impacto preciso. Tras el golpe atronador y una nube de polvo, de la fortificación solo quedaba un montón de escombros humeantes. La táctica más letal fue la coordinación con los tanques lanzallamas Churchill Crocodile. Primero, el cocodrilo se acercaba a la tronera y rociaba el interior del búnker con un chorro de mezcla incendiaria. Si el fuego no surtía efecto, entraba en acción el AVRE, cuyo proyectil remataba el trabajo, derrumbando la estructura debilitada por las llamas. Este tándem mortal, muerte por fuego o por explosión, causaba un profundo shock psicológico en los defensores, obligando a muchas guarniciones a rendirse al ver acercarse a la pareja de máquinas monstruosas. Las pérdidas entre las tripulaciones eran altas, el precio de trabajar a una distancia de un brazo extendido. Algunas máquinas fueron destruidas al acercarse a la playa, otras en el interior de las defensas. Sin embargo, donde se usaron masivamente los curiosos de Hobart, el ritmo de avance fue incomparablemente mayor y las pérdidas de infantería menores. El ejemplo más claro
fue el contraste entre los sectores británicos y la playa estadounidense Omaha, donde el mando había rechazado este tipo de equipo especializado. En Omaha, la infantería quedó clavada en la playa bajo un fuego aplastante, sufriendo pérdidas terribles, mientras que en Gold, Juno y Sword, los tanques de ingenieros abrían metódicamente pasillos en las defensas y eliminaban puntos de fuego, permitiendo a las tropas romper la línea costera y adentrarse en el territorio. Los AVRE demostraron ser indispensables en las condiciones más duras, pero su historia no terminó ahí. Les esperaban meses más de combates, en los que estas máquinas tendrían que enfrentarse a desafíos para los que no estaban preparadas, y mostrarse de un lado completamente inesperado. Tras el éxito en Normandía, los Churchill AVRE continuaron su servicio, siendo auxiliares indispensables en el asalto a ciudades fortificadas y objetivos industriales en Francia, Bélgica y Alemania, donde la infantería se topaba con muros de ladrillo de naves fabriles convertidas en fortalezas o con barricadas en callejuelas estrechas. Acudían en su ayuda estos tanques de ingenieros. No solo derribaban muros con sus cubos, sino que despejaban escombros, tendían pasarelas improvisadas sobre cráteres, asegurando el avance en medio de ruinas urbanas. Una sola máquina podía realizar en un día todo un espectro de tareas. Por la mañana, destruir un punto fuerte. Al mediodía, rellenar una zanja. Por la tarde, despejar un paso para la infantería. Ninguna otra unidad de combate aliada tenía tal flexibilidad táctica. Fue en estos combates donde nació una de las leyendas más famosas sobre el AVRE. Durante los enfrentamientos en Normandía, uno de estos tanques se topó de improviso con un Pantera alemán, uno de los tanques medios más temibles de la guerra. La tripulación del Churchill se encontró en una situación desesperada. Su mortero no estaba diseñado para disparar a blancos móviles, no había a dónde retirarse, y el comandante tomó una decisión desesperada: disparar. El proyectil no impactó en el Pantera, pero explotó a 1 metro de su costado. La fuerza monstruosa de la explosión de 12 kilogramos de explosivo resultó ser suficiente. La onda expansiva y los fragmentos dañaron el tren de rodaje y probablemente dejaron fuera de combate a la tripulación alemana, inutilizando por completo el vehículo. Este episodio, no previsto en los manuales, demostró gráficamente el poder devastador de un arma pensada para luchar contra el hormigón. La versatilidad y robustez del chasis del Churchill fueron tan altas que estas máquinas permanecieron en servicio incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre su base se crearon nuevas modificaciones, adaptadas ya a las tareas de posguerra y a potenciales conflictos. La experiencia obtenida con el AVRE fue minuciosamente estudiada y sentó las bases de la doctrina de las tropas de ingenieros de muchos países, demostrando la necesidad de vehículos blindados especializados para romper defensas preparadas. Así, el tanque nacido de las amargas lecciones de la tragedia de Dieppe se convirtió en el símbolo del pragmatismo militar y la inventiva de la ingeniería. No fue el más rápido, ni el de mayor alcance, ni el más tecnológico, pero se ajustó perfectamente a su única tarea: salvar la vida de los soldados que avanzaban, absorbiendo el golpe principal y aplastando obstáculos que parecían insuperables. El Churchill AVRE pasó a la historia no solo como un arma curiosa, sino como la encarnación de una idea. A veces, para resolver un problema complejísimo, no hace falta una evolución, sino una revolución audaz, casi absurda. Y su legado son los miles de soldados que pudieron volver a casa gracias a que en su camino no se interpuso una troñera enemiga, sino un cañón corto y grueso, listo para responder al hormigón y al acero, con un cubo de basura volando de infierno.